En el inicio mismo, en la plataforma de arranque de la segunda hora de Opinión Olavarriense, y vamos en busca del micro exclusivo de la Asociación Cultural Belgraniana. Tenemos el honor de contar con esta entidad compartiendo nuestro programa cada semana y también, por supuesto, es un gran lujo recibir a través de la comunicación telefónica al profesor Germán López. Profe, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Bueno, bien, y un poco con ansiedad, porque siempre vos nos traés detalles, nos traés citas textuales, nos traés recuerdos muy importantes de distintas épocas, de distintas etapas, ¿no es cierto?, fundacionales de la Argentina, y en esta ocasión te vamos a estar escuchando, si Dios quiere, con algo que es muy importante, simbólico, ¿no?, para todos, profe, que tiene que ver con la recuperación de la vida institucional democrática a partir del año 83, ¿no? Bueno, ya a partir del 82, mediados, fines del 82, se veían algunos visos, pero en el 83 hubo el pueblo argentino que tener esa obligación, ese derecho, no tuvo que ir a votar. ¿Cómo podemos encarar esta cuestión de 40 años atrás, profe? Bueno, Mario, vamos a comenzar diciendo que este domingo votamos y gracias a Dios hemos cumplido una vez más con nuestro deber cívico, ¿no? Y pudimos ejercer nuestro derecho al voto. Y en nuestro país, cada vez que se vota, se afianza la democracia. 40 años ininterrumpidos de democracia es un logro de todos los argentinos, teniendo en cuenta que durante todo el siglo XX estuvo signado por dictaduras, ¿no? 6 golpes de Estado en todo el siglo XX. Es entonces una obligación moral consolidarla. Y que a juzgar por algunas manifestaciones bastante antidemocráticas y violentas de algunos sectores, uno no puede estar tan seguro de que la democracia se encuentra consolidada, ¿no? Todavía es una democracia joven. Y a mí me llamó mucho la atención un documento que se dio a conocer en el año 2005, que se llamó Auditoría Ciudadana. Es una auditoría, es un informe que medía la calidad de las prácticas democráticas en los municipios. Y es un informe que lo manda a hacer el gobierno nacional en el 2003, muy preocupado por la consigna del 2001, el que se vayan todos. Sí. Una consigna que vuelve a tomar fuerza ahora, ¿no? Y fue una auditoría que se hizo en todos los municipios. En el caso nuestro se denominaba Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Olavarriense. ¿Qué decía este informe? Te voy a leer un fragmento, un pedacito, para que nos va a dar una idea de cómo es nuestra sociedad olavarriense, ¿no? El 59% de los olavarrienses decía en ese momento: no le importaría que llegara al poder un gobierno autoritario si éste pudiera resolver los problemas del país en lo que hace a seguridad y economía. En este sentido, dice el informe, alrededor de un 40% estaría de acuerdo si en una crisis social o económica muy seria el presidente ordenara reprimir. O controlar los medios de comunicación, un 49% estaría de acuerdo. Violar algunas leyes, el 42%. O dejar el Congreso de lado, el 35%. Esto es una radiografía de lo que era la sociedad de Olavarría hace 20 años atrás. Y traigo esto a colación porque salió hace 3 días un artículo en el diario Clarín sobre una encuesta que hizo la consultora Poliarquía de Eduardo Fidanza, según la cual el 50% de los argentinos no le importaría que asuma un gobierno no democrático. Y el 72% no está satisfecho con los resultados económicos y sociales de la democracia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Mario? Que a la democracia hay que cuidarla, ¿no? No es solamente cumplir con el calendario electoral, sino que se tiene que cumplir con lo que se dijo en un principio, en 1983, cuando se dijo: con la democracia se come, se cura y se educa. La democracia tiene que lograr satisfacer las necesidades básicas, porque costó mucha sangre tener esta democracia que tenemos.
y hoy está costando mucho hambre sostenerla. Entonces me parece que la democracia hay que custodiarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, ¿no? Y además hay que robustecerla. Y eso se hace con buenas políticas. Ese es el primer problema que debemos solucionar. Y en segundo término, robustecerla. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con más democracia. Democratizando la democracia. Otorgando una mayor representación. No alcanza con la representación que otorgan los partidos políticos. Es más, hasta podríamos decir que la democracia se encuentra inmovilizada por los partidos políticos, porque son los únicos que tienen el monopolio de la representación. No es casualidad que haya surgido el término casta, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Se necesita una base de representación más amplia, y estoy hablando de que tiene y deben estar representadas las instituciones intermedias de la sociedad. Sociedades de fomento, clubes de barrio, juntas vecinales, bibliotecas, asociaciones culturales, colectividades, etcétera, etcétera. Todas aquellas organizaciones donde el pueblo se nuclea, donde el pueblo se junta, donde se reúne, ¿no? Y de ahí deben salir los candidatos, y de ahí deben salir las propuestas políticas. Porque la representación se construye de abajo hacia arriba. Hoy los partidos políticos son los que ponen o sacan un candidato. Dejan ingresar o no dejan ingresar a alguien, ¿no? Y a veces hasta se designan candidatos con el dedo sin consultar a nadie. Y eso no puede ser. Se transformaron en oligarquías partidarias. ¿Hay otra forma de hacerlo? Bueno, sí hay otra forma de hacerlo, que es ampliar la base de representación electoral. Hay un ejemplo histórico, por supuesto, la Constitución del Chaco de 1954. Es un ejemplo. Podría haber otro. Y esa es una cuenta pendiente que tiene nuestra democracia. Por otra parte, Mario, como decíamos anteriormente, es una democracia muy joven. Claro, y que nace con muchos condicionamientos. Producto de una dictadura sangrienta, que actualmente todavía se sienten sus efectos. Porque ese fue el huevo de la serpiente. Porque ahí nacen todas nuestras desgracias. Ahí nacen, y después por ineptitud o no sé qué, se consolidan estas desgracias, pero tienen su origen ahí. A mí me parece que la persecución y muerte que produjo la dictadura logró finalmente quebrar el espíritu de lucha de una sociedad. Y esto nos llevó a la apatía. Yo entiendo la apatía en términos políticos como que ya no se quieren cambiar las cosas, ¿no? Como que alcanza con administrar los conflictos, como una resignación, con administrar las crisis. En otra época se hubiera dicho que son buenos o malos administradores de la colonia. Porque fíjate que nunca le da la correlación de fuerza. Esa es una frase nefasta, ¿no? Si las hay. Imagínate si San Martín iba a esperar, o Güemes o Belgrano iban a esperar a que les dé la correlación de fuerza para realizar el cambio. Bueno, entonces, la dictadura, además del genocidio, trajo un plan económico que cambió radicalmente la matriz productiva del país. Y la cambió para siempre. No solo hubo genocidio, sino que además se comenzó con un industricidio, con el plan económico del 2 de abril de 1976 de Martínez Dios. Un intocable. Vos fijate que se hicieron escraches, se bajaron cuadros, se removieron monumentos, pero a Martínez Dios no se lo nombra. Eso es el poder, eso se llama ser poderoso. Bueno, cuando el gobierno militar terminó de hacer el trabajo sucio y se vuelven inestables y más violentos, envueltos en una espiral de violencia que nos llevaba inevitablemente a una guerra, podría haber sido en Chile en el 78 o con Malvinas en el 82, finalmente fue Malvinas, Estados Unidos les quita el apoyo. Ya no se necesitaba, y el pueblo se da cuenta de su debilidad y de que ya había perdido todo tipo de apoyo internacional, y se dieron las condiciones para una vuelta a la democracia. La dictadura en números había dejado 30.000 desaparecidos,
una deuda externa que pasó de 7 millones de dólares en 1975 a 45 millones de dólares en 1983. Esto se hizo a través de una profunda reforma financiera aún vigente. Hasta el día de hoy, las leyes del sistema financiero son de la dictadura militar. Y a partir de ese momento se dejó de hablar de producción y trabajo y se comenzó a hablar de la tasa de interés, se comenzó a hablar del dólar, ¿no? La película Plata Dulce con Federico Lupi, vos recordarás, Mario. Sí, era el emblema de eso. Refleja esta época, ¿no? Fines de la dictadura, principios del régimen democrático. Bueno, la producción primaria, y esto sí es un dato relevante, tuvo un aumento del 20%. Es decir, ese era el objetivo, reprimarizar la economía. Que nuestro país nunca más volviese a pensar en industrializarse. Y eso exigía desperonizar a la clase trabajadora. La inflación llegó a un 100% anual, y ya para 1983 alcanzó el 350% anual. Pero el dato más importante es que la participación del trabajador en el ingreso nacional, es decir, al momento de repartir la torta, se pasó de un 45% en 1975 a un 26% en 1983. Es decir, un 26% para el trabajador y un 74% para el capital. Esto nunca más hasta el día de hoy se pudo revertir. En algunos periodos de bonanza o de crecimiento como los que hemos tenido en algún momento, esto no se nota, porque la torta es más grande, pero siempre es el 26% de una torta más grande. Pero el condicionante fundamental para la democracia fue la deuda externa, que en 1975 la deuda representaba 2 veces y media las exportaciones de un año. Y ese fue el criterio que utilizaron los militares para derrocar el gobierno democrático del 75, que una de las causas era la deuda externa, que se pagaba con la cosecha de un año. Pero para 1983 ya representaba 6 veces las exportaciones de un año. Entonces pasamos a ser de uno de los países más endeudados del mundo. Y a partir de ese momento, todos los gobiernos democráticos gobernaron endeudándose hasta el día de hoy. Que ese es el principal déficit fiscal, del que nadie habla. Porque te ponen como ejemplo los gastos que hace la política o hace el Estado. Que dicho sea de paso, algunos son moralmente repudiables, ¿no es cierto? Pero si uno lograra un Estado sumamente eficiente, sin que gastase un peso de más, igualmente tendría déficit fiscal. Es decir, igualmente gastaría más de lo que recauda. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar los intereses de una brutal deuda externa, que hoy ronda los 500.000 millones de dólares. Es decir, es impagable y es subsidiario. Sí, claro. Y esa es la espada de Damocles que tiene nuestro país, la deuda externa. Que no es otra cosa que un mecanismo de dominación y disciplinamiento de los países, ¿no? Sí, no, más vale. Y después viene Alfonsín. En 1983 asume Alfonsín, presidente de una democracia que traía muchas esperanzas. Y la promesa, como decíamos anteriormente, de que con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Se esperaba todo eso. Claro. Sí. Uno también ve... ¿Cómo, Mario? No, profe, yo digo, uno también advierte o nota cierta ingenuidad, ¿no?, que todos teníamos. Digo teníamos porque uno era parte de la Argentina de ese momento también, y creo yo que había todo como una expectativa de esperanza, como vos decís, pero también de cierta ingenuidad, ¿no?, como que se pasaba de lo malo a lo bueno sin matices. Sí, pero ese no sé si ese análisis hacía en este momento, ¿no? La democracia prometía muchas cosas. Sí, no, por eso digo, esto viéndolo hacia atrás. Como la dictadura, la democracia, evidentemente... Sí, no, por supuesto, representaba un cambio impresionante. Claro. Sí. Y bueno, se logró un acuerdo entre las fuerzas políticas, denominado Pacto Democrático en ese momento,
donde se pusieron de acuerdo de que militares y golpe de estados en Argentina nunca más, ¿no? Con el juzgamiento de la Junta Militar. Había que hacerlo en ese momento, ¿eh? Ese es un gran mérito de Raúl Alfonsín. En términos económicos va a tener muchísimas dificultades porque se recibe una economía al borde de la hiper, con el agotamiento de las reservas del Banco Central y una economía fuera de control. Fue un gobierno que no pudo o no supo estabilizar la economía, ¿no? Claro. El servicio de la deuda implicaba hacer un ajuste muy grande y dar señales amistosas a los mercados, que es lo que piden siempre los mercados, señales amistosas, lo de siempre. Se pensó en algún momento suspender el pago de la deuda o pagar de acuerdo al crecimiento económico del país. Pero para eso se debía tener un poder negociador importante, es decir, se debía tener espalda. Entonces se intentó conformar el club de deudores en contra del club de acreedores, con todos los países deudores de Hispanoamérica. Pero bueno, finalmente esto quedó en nada, cada uno de los países negoció individualmente su deuda, y a partir de ese momento el gobierno de Alfonsín queda librado a su propia suerte, ¿no es cierto? Se hicieron grandes esfuerzos para ordenar la economía. Se comenzó a hablar de economía de guerra, vos claro. Los cambios de moneda. La macroeconomía. Ahí estaba el plan austral, ahí estaba el plan primavera. Pero bueno, fracasaron y se terminó en la hiperinflación de 1989. Sí, todo eso también tuvo un fogoneo político, ¿no? Un fogoneo político interno. Que digo, esas cuestiones también tuvieron un fogoneo político interno de ciertos sectores del peronismo y de otros partidos que vieron la debilidad de Alfonsín y la posibilidad de arrebatarle el gobierno, ¿no? Cuanto antes. Sí, eso lo decía Moró. En realidad era un gobierno muy debilitado y que no había podido encontrarle la vuelta a la economía. Y además había que sumarle la inestabilidad política. Ahí tenés los levantamientos cara pintada, el ataque al cuartel de la Tablada por las fuerzas del ERD, es decir, eran los últimos estertores de la violencia. Claro, exactamente, sí. Esto del club de deudores fue una buena iniciativa. Esto se había hablado también durante la guerra de Malvinas, de que todos los países de Hispanoamérica dejasen de pagar sus deudas externas. A esto se le llamó la bomba atómica de los países del tercer mundo. Es decir, si todos los países se ponían de acuerdo y dejaban de pagar la deuda, se ponía en crisis el sistema financiero mundial. Pero para eso hay que estar unidos, ¿no? Por eso insistimos tanto con la unidad hispanoamericana, de acuerdo al plan continental de San Martín. Porque unidos podemos ser fuertes. Pero bueno, estamos desunidos. Alberto Vuela dice, Hispanoamérica todavía no ha podido coagular, ¿no? No hemos podido coagular, no nos podemos unir. Por eso estamos en contra de todas las manifestaciones que puedan debilitar a los Estados-naciones, cuando se pone la cuña de la fragmentación. Claro, exactamente. Bueno, ese es otro tema que ya hemos venido hablando también, ¿no? Claro. Profe, yo quisiera, si vos podés hacerme un balance en 2 o 3 minutos para dejarte en libertad luego, esta elaboración importante, ¿no? de ese tiempo y cómo lo podemos, yo no sé si cerrar porque me parece que la cosa da para por ahí continuar en otro momento, pero digo, la imagen económica siempre sobrevolando, ¿no? Sí, siempre sobrevolando. El endeudamiento fue cada vez más elevado hasta llegar a lo que te decía recién. En realidad hay una continuidad porque después viene Menem y lo que hace es justamente aplicar el plan económico de Martínez Dios. Claro. Dromi decía, que era el ministro de Obras Públicas de Menem, nada que de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y Martínez Dios decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Y bueno, y acá se produjo el industricidio, ¿no? Vinieron por la gran industria, porque se vendieron todas las empresas del Estado. Vos fijate que las empresas del Estado, esto que tanto se habla, siempre se habla de lo mismo, es dejar gente en la calle sin trabajo, ¿no? Se vendieron todas las empresas del Estado. Más de 300 empresas. La cotización
era $1 billón, es decir, $1 millón de millones de dólares. ¿Sabés por cuánto se terminó vendiendo? Ajá. Por el 1,7% de ese valor, por 17.000 millones de dólares. Sí. Bueno, un avión... En esta política, el Estado perdió el control de empresas de sectores estratégicos. Estamos hablando de puertos, de aeropuertos, la cuenca petrolera íntegra, la cuenca minera total, tierras fiscales, todos los bancos de las provincias, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los sectores estratégicos que en todos los países importantes se encuentran en manos del Estado, porque además conforman el aparato de defensa, como es YPF, yacimientos carboníferos fiscales, ferrocarril, claro, todas las comunicaciones estratégicas del Estado, manos privadas, imagínate. Agua, luz, gas, todo privado. Altos Hornos Zapla, ahí está Pablo Roca, privatizándolo. Fabricaciones militares, todas las fabricaciones militares. Nosotros construíamos nuestro propio armamento. Se cerró la fábrica de tanques de Argentina Mediana, que era el blindado más avanzado de Hispanoamérica en ese momento. Esta empresa no se privatizó, sino que se disolvió. Se disolvió también la Marina Mercante, ni siquiera se la privatizó. Hoy necesitamos una Marina Mercante para recuperar el mercado de flete, que son 10.000 millones de dólares. Bueno, Mario, y así podemos seguir enumerando cosas, ¿no? Fueron 300 empresas que se regalaron. Vamos a seguir hablando de esto, profe, porque recuerdo incluso que un avión de Aerolíneas Argentinas se vendió por $1. $1 un avión. Sí. Bueno, sí, las ventas fueron catastróficas. Podemos comentar en otra oportunidad. Sí. Bueno, yo creo que todas las desdichas actuales tienen justamente este esquema, ¿no? La dictadura, después Menem, que va a objetivar el plan económico de la dictadura, y ahora hay algunas reminiscencias que están hablando siempre de lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es industrializar el país. Lo que hay que hacer es generar fuentes de trabajo. Hay que construir comunidad con las instituciones intermedias, que son las que dan contención a la sociedad, junto con la familia, que es la última muralla de contención contra el individualismo absoluto, ¿cierto? Y dejar de subirnos a cuanto colectivo hay, porque finalmente las minorías logran sus derechos cuando las mayorías gobiernan, ¿cierto? Así que hay que tener mucho cuidado con aquellas manifestaciones que buscan romper el vínculo comunitario. Qué grande, profe. Mario, y lo hacemos, como siempre decimos, desde el disenso, ¿no? Como metodología, el disenso como metodología, ¿no? Como otro modo de apreciar las cosas. Claro. Y como dice siempre el filósofo Alberto Boela, la opinión es afirmar o negar algo con miedo a equivocarse. Qué grande. Bueno, decimos todo esto con miedo a equivocarse, ¿no? Pero el disenso debe formar parte del juego democrático. No se lo puede cancelar al que piense diferente. Claro. No es bueno para la democracia que pensemos todos igual. Profe, te agradezco infinitamente esta participación y seguiremos charlando seguro en breve, porque esto da para más y más y más. Sí, evidentemente. Bueno, Mario, gracias. Para otra oportunidad. Sí, un abrazo grande, querido. Hasta luego.